Muy buenos días, tengan todos ustedes y muchas gracias por su amable presencia en este segundo Simposio Internacional de Tradición Clásica. Hace 4 años, en junio de 2014, se desarrolló en la Universidad Nacional de Colombia el primer Simposio Internacional de Tradición Clásica, bajo la amable dirección de nuestro colega Jorge Rojas Otálora, que tendrá también una intervención ahora en este simposio. El objetivo expreso de aquella reunión académica fue el de congregar a varios expertos de diversas universidades de España y de América Latina con el fin de discutir el estado actual de los estudios sobre tradición clásica dentro del contexto de la investigación académica. Buscó también aquel simposio que las intervenciones tuvieran eco en los alumnos de disciplinas afines para generar nuevas propuestas de investigación. Ese fue el objetivo central de ese primer simposio, pero había otros que quizá discutiremos también a lo largo de estas exposiciones. Entre ellos, el de revalorar la tradición clásica frente incluso a cierta resistencia dentro de la misma filología. Pues bien, este segundo simposio, auspiciado ahora por la UNAM, lo que propone en términos generales es una convocatoria similar de estudiosos de la tradición clásica para dar pasos hacia una definición cada vez más clara de lo que en el futuro sin duda será una disciplina por derecho propio. Y del mismo modo, se pretende que las propuestas que aquí serán presentadas sean orientadoras de lo que se está llevando a cabo en esta área a fin de compartir experiencias de investigación y fortalecer su estudio en el espacio hispanoamericano. El otro espacio, el sajón, el alemán, está claramente estudiado y no estamos ahí incluidos, cosa que se discutirá también. También, como en el caso de Bogotá, se abren las puertas a jóvenes investigadores y profesores que han abrazado los estudios de la tradición clásica y que están haciendo su camino en este rubro, en esta área. Hay que lamentar que ustedes saben por los acontecimientos sucedidos en nuestra universidad, pues muchos de los profesores que habían prometido traer sus alumnos, pues están ahora en aulas por las 3 semanas de clase perdidas. Fue un hecho atinado el que Jorge Rojas pensara la organización de aquel primer evento como un simposio, pues hablando de una tradición clásica, nada mejor que pensar una reunión académica como metáfora y quizá como nostalgia de una costumbre antigua que solo queda en la descripción que se puede hallar en los libros. Se trata de una reunión de, comillas, simposiastas que tienen en común otros puntos de contacto, el poder hablar de cuestiones que son de interés común, como en la antigua Grecia, de amigos que compartían el logos, solo que aquí, en lugar de vino, podrán degustar, si acaso, una taza de café. Dicho en serio, es una reunión de simposiastas que hablarán de su tema en el área de la tradición clásica y en el ámbito de la amistad sobre el conocimiento común. Ese conocimiento no es poca cosa, son más de 2.800 años de cultivo sobre las culturas que dieron paso a la civilización occidental. Quizá, y lo subrayo como mera incertidumbre, la tradición clásica sea más antigua que la misma filología clásica, no obstante que su denominación y una mayor claridad sobre su especificidad epistemológica sea prácticamente del siglo pasado. En todo este tiempo, la referencia concreta al pasado clásico, griego y al clasicismo latino, según Cetis, es un ejercicio intelectual que ha seguido vías diversas para distintos fines que se pueden concretar en la clasificación que ha hecho García Jurado. Una metáfora hereditaria cuando se habla de legado y herencia, una metáfora de la inmortalidad cuando se habla de pervivencia y fortuna, una metáfora del contagio cuando se habla de influencia, una metáfora democrática cuando se habla de recepción. A pesar de la diáfana evidencia de la evolución de Grecia y Roma en Occidente, hay, sin embargo, una lucha constante, como decía hace un momento, contra esta tradición. No es el momento de ahondar en ello, pero basta pensar en la querella entre antiguos y modernos en el seno de la Academia Francesa hace ya muchos siglos. Eris abierta o encubierta, argumentada o hueca de sentido, ideologizada o meramente gratuita. Para decirlo con Salvatore Cetis, cito,
Cuando menos latín y griego sabemos, cuanto menos leemos esas literaturas, incluso en traducción, más hablamos de los griegos y romanos, aunque de un modo cada vez más esclerotizado, convencional y muerto. Y hasta los intelectuales, los filósofos y los ensayistas, cuanto más pierden por elección la capacidad y las ganas de comprobar críticamente en primera persona el espesor y el sentido del originario de los textos de la cultura clásica, con tanto más ardor buscan en ella una vaga e incontrolable inspiración, que casi siempre toma la forma de florilegio arbitrario, de unas citas al azar. Hasta ahí Cetis. El griego y el latín son las llaves que franquean ese mundo indubitablemente, pero la tradición misma de tales lenguas se volcó en el nacimiento de nuevas, como el español, que han desarrollado una literatura capaz de dar identidad propia a cada sociedad particular, que guarda una relación inmarcesible con aquellos antiguos mundos. Las relaciones complejas, para usar un concepto de García Jurado, permiten entender el continuo fluir del pensamiento clásico a lo largo de la historia, y sobre todo para nuestro etéreo presente, con su multiplicidad de cruzamientos culturales. Son procesos que involucran toda creación, avance y retroceso de Occidente, e incluso de su vinculación cada vez más globalizada con el Oriente. ¿O será que la separación de ambos contextos es un invento más de una lectura de cierta orientación ideológica de la tradición clásica? En última instancia, la tradición clásica no es que aparezca en el momento en el que uno menos se lo espera, como señala Cetis, pues abordar el objeto de estudio en este ámbito desde esa mirada implica, a nuestro entender, una contradicción con esa misma tradición. La tradición clásica es un continuum que no debería sugerir cuestiones inesperadas. Cetis comenta el siguiente ejemplo. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el jefe de los talibanes afganos, Mohammad Omar, trazaba una analogía en la que Estados Unidos era Polifemo y estos eran Odiseo. Cito, un gigante cegado por un enemigo al que no saben nombrar. Fin de la cita. Para Cetis, lo inesperado era que el enemigo máximo de la cultura occidental se presentara al mundo como lector de la Odisea y atribuía la astucia de Ulises a los autores de los atentados. Estamos frente a un ejemplo de relación compleja que matizamos como meramente metafórico, que sin embargo, retóricamente puede ser bastante persuasivo. ¿Pensaba Mohammad Omar en Polifemo como los Estados Unidos y los talibanes como Odiseo? ¿O es la lectura que acarrea el imaginario de una tradición clásica a esos ejemplos? Situaciones inesperadas, relaciones complejas de la tradición clásica. Ejemplo, en este momento nuestro país tiene cientos, quizá miles de inmigrantes centroamericanos. Detrás de cada uno de ellos hay un Ulises buscando que no lo atrape Polifemo. Estimados invitados de Argentina, Colombia, Costa Rica, España y de nuestro país, sean bienvenidos a este simposio en el que la camaradería acompaña al conocimiento. Y antes de dar la palabra al maestro Fernando Rodríguez Guerra, nuestro secretario académico, quiero dar las gracias a nuestra universidad, la Coordinación de Humanidades, a nuestro instituto, al centro, a su coordinador, por todo el apoyo que nos han brindado para hacer este evento en circunstancias en las que el país atraviesa, como siempre, momentos críticos. Bueno, hasta aquí mi intervención y cedo la palabra al maestro Fernando para que inaugure formalmente este evento. Gracias. Muy buenos días, voy a ser muy breve, simplemente en nombre del Instituto de Investigaciones Filológicas y de su director, el doctor Mario Humberto Ruz, darles la bienvenida, agradecer su presencia a los participantes, a los asistentes. Quiero también agradecer muy especialmente al doctor David García el trabajo en la organización de este simposio, que simplemente por la asistencia en esta inauguración nos deja ver que será un simposio muy exitoso, ¿no?
y así que no necesito desearles suerte porque sé que la van a tener. Entonces, simplemente para cumplir con el requisito y el formalismo, los invitaría a ponernos de pie para, siendo las 10:46 del 29 de octubre de 2018, declarar inaugurados los trabajos del segundo Simposio Internacional de Tradición Clásica. Mucha suerte. La retórica de Aristóteles es una curiosa síntesis de la crítica literaria y de la lógica, de la ética, de la política y de la jurisprudencia de segundo orden, mezcladas hábilmente por un hombre que conoce las debilidades del corazón humano y que sabe cómo jugar con ellas. Los griegos dedicaron importantes reflexiones a la capacidad persuasiva del lenguaje por su vinculación con la vida pública y fueron el origen de la tradición retórica occidental. Como es bien conocido, la retórica nace en torno a las reflexiones sobre el lenguaje de los primeros filósofos como Parménides, Protágoras y otros que posteriormente desarrollaron las técnicas de enseñanza a través de los sofistas como Gorgias, Pródico o Hipias. Aunque antes escribieron algunas artes de hablar, la retórica de Aristóteles asume y compendia una larga tradición anterior desde el nacimiento de las primeras tegnai en el siglo VI a.C. El filósofo lamenta que todos hayan descuidado la parte referente a la argumentación frente a la producción de emociones en los oyentes. Aunque reconoce el papel que desempeñan los recursos emotivos, insiste en que la emoción la debe producir el discurso mismo y no los dramáticos espectáculos que se estilaban con frecuencia en los tribunales griegos. Junto al desarrollo teórico y científico se da un florecimiento de la oratoria encarnada en personajes como Lisias y Sócrates o Demóstenes. La retórica latina copia y adapta el modelo griego a las necesidades expresivas de la cultura romana en los tribunales y en las asambleas políticas. Así lo encontramos en la enseñanza de las escuelas de retórica y las primeras retóricas escritas en latín, la Retórica Erenio y el De Inventione de Cicerón, dos obras casi contemporáneas que ayudan a entender este proceso. La vida y la obra de Cicerón primero y de Quintiliano después terminarán de formar ese legado que se llamará más adelante retórica clásica. Algunos críticos, basándose en el testimonio de Tácito, piensan que esta progresiva degradación de la retórica se debió en gran parte a la ausencia de libertades. Sin libertad, la retórica no tiene sentido más que en la escuela, en los ejercicios y situaciones simuladas e irreales, en los que la fuerza de la palabra ha sido abocada al mero ornato. Ya desde la Edad Media, pero especialmente a partir del Renacimiento, con el auge de las universidades, la retórica va a encontrar varios campos de actuación en la enseñanza, como parte del trivium, logrando su máxima expresión durante los siglos XVI y XVII en la obra de los humanistas, que son los nuevos preceptistas, comenzando con la compendiosa Captatio de Helio Antonio de Nebrija, publicada en 1515. En los siglos XVIII y XIX se mantienen las tendencias de una retórica abocada al ámbito educativo y de predicación, según las manifestaciones de los siglos precedentes, si bien las aportaciones racionalistas, ilustradas y románticas acaban por darle la puntilla a esa vieja concepción retórica heredada de los griegos, con una declarada hostilidad entre los científicos, intelectuales y poetas. Ya en el siglo XX, con el nacimiento de las democracias modernas, se reinstaura el interés por la oratoria parlamentaria, posteriormente desarrollada en una oratoria fascista y demagógica. La historia de la retórica es la historia de la recepción de los principios y normas heredados por lo que hemos denominado retórica clásica. Se puede estudiar en un autor o en unas obras determinadas, pero también se puede entender como un proceso evolutivo que deja su imagen como un juego de espejos en los libros y manuales empleados para la enseñanza de esta disciplina a lo largo de la historia. La rehabilitación de la retórica viene marcada por el interés en devolverle su fundamento filosófico, basado de nuevo, como proponía Aristóteles, en los medios argumentativos más que en los éticos o en los patéticos. La retórica actual vuelve a tener como referente directo la tradición aristotélica, con nuevas lecturas, pero ya no puede prescindir de las sucesivas interpretaciones que ha recibido a lo largo de la historia, de forma que estas dos imágenes ya no se corresponden ni reconocen,
como una misma persona en su infancia y en su ancianidad que pudiera enfrentar su propia imagen. Como explicaba Francisco García Jurado, es una peculiar versión del A en B, que unos llaman pervivencia. Si seguimos con la metáfora, estaría en el reconocimiento de los rasgos del autor original en sus descendientes. Por su parte, la tradición buscaría esos rasgos originales en parientes y amigos por traditio, o una relación de cercanía y afinidad, mientras que la recepción es un modo de entender el contexto histórico y social por el que A se suma a B. En el caso de la retórica es paradigmático, pues mantenemos las tres líneas. En primer lugar, la pervivencia de los autores clásicos, sus obras y su estudio a través de los siglos. La obra de Cicerón se sigue editando, leyendo y estudiando sin grandes variaciones con respecto a lo que tuvieron en sus manos los antiguos. En segundo lugar, una tradición y evolución de los conceptos de la retórica clásica en la retórica humanística y educativa, que incorpora la doctrina clásica en moldes y contextos extraños para ella. La recepción de la retórica como parte de la... Y en tercer lugar, la recepción de la retórica como parte de las reflexiones sobre el lenguaje en un contexto científico moderno en el que se reconoce el interés y la validez de algunos conceptos expresados por la retórica clásica, reinterpretados y utilizados en las ciencias de la comunicación, en la semiótica, en la lingüística, especialmente a través de la hermenéutica y el estructuralismo de los años 70, hasta llegar a la denominada rehabilitación de la retórica. Si comenzamos a hablar, salto a la parte, digamos, de los estudios más modernos de lingüística, sobre la retórica cristiana, por su parte, trata de adaptar los principios de la retórica de los humanistas y, más en concreto, la tradición de Luis Vives y Benito Arias Montano. Todo ello, adaptarlo a las exigencias de la contrarreforma católica, de forma que, especialmente tras el Concilio de Trento, se trata de impulsar una nueva forma de predicar basada en el sermón y en las virtudes del predicador. Tenemos referencias de retóricas cristianas del siglo XVI, que a menudo toman prestados pasajes enteros entre sí y comparten una misma perspectiva fundamental. A diferencia de Erasmo y las precursoras retóricas medievales, la retórica cristiana aborda el tema, la estructura y el estilo del discurso sagrado. Según la cronología de Murphy, las dos primeras retóricas que surgen del Concilio de Trento, que por eso algunos denominan tridentinas, son la retórica cristiana de Diego Valadés y el de retórica eclesiástica de Agustino Valerio, con 4 ediciones entre 1574 y 1578. 2 años más tarde, Fray Luis de Granada publicó su Eclesiástica Retórica, que tuvo 11 ediciones entre 1576 y 1698, y se siguió publicando hasta el año 1870 en Roma, sin mencionar que fue traducida 8 veces al español y al francés y otras muchas lenguas. También la retórica de Diego de Estella, con su De Ratione Conquiniandi, tuvo al menos 2 ediciones, y a partir de estas primeras obras surgieron decenas de retóricas cristianas durante las décadas siguientes. Aunque la mayoría de ellas parecen más bien derivados, sin embargo, 2 de estas retóricas son dignas de mención, como el Divinus Orator de Ludovico Carbo y la retórica de 1703 del franciscano José Jiménez. En este mismo siglo tenemos noticias del arte de predicar, reglas que instruyen el modo y exponer los textos de la Santa Escritura y todo lo demás conducente al oratorio del púlpito, escrita por el jesuita José Lucas de Anaya, y de 2 más, una del dominico Alonso Noreña y otra del carmelita Juan de San Anastasio, quienes presentan un método práctico para hacer sermones. En la Compañía de Jesús, las obras de retórica tienen una orientación cristianizadora de la disciplina y tiene como fin la formación de los predicadores, y en esos casos aparece en el título el adjetivo cristiana o sagrada. Por ejemplo, encontramos el Orator Christianus del padre Reggio, o las obras de Juan Bautista Escardó, retórica cristiana o idea de los que desean predicar con espíritu y fruto de las almas. La retórica cristiana, referida a la predicación, presenta la misma estructura que el resto de obras retóricas. Son constantes las citas en latín de obras preceptivas de la antigüedad, de la Biblia y de los padres de la Iglesia, especialmente San Agustín,
San Juan Crisóstomo o San Jerónimo. Entre las figuras clásicas destacan las citas de Quintiliano, Cicerón y Demóstenes, que aparecen a menudo para ilustrar, a título de ejemplo, las tesis que se presentan. Ven al Espíritu Santo como la fuente de la expresividad sagrada y acentúan los objetivos afectivos de la predicación. Comienzan a desarrollar una psicología de las emociones como base y justificación para este tipo de predicación. Argumentan que el pecado generalmente resulta no de la ignorancia del bien, sino de los deseos del mal. El deber principal del predicador, por tanto, no es enseñar, sino inculcar emociones sagradas y virtuosas. Explícitamente distinguen entre las emociones forenses, propias de la oratoria clásica, y las pasiones sagradas que impulsa el predicador. Estas emociones sagradas giran hacia las virtudes teologales, especialmente la caridad y la esperanza. Se mantiene en ellas, en estas retóricas cristianas, la ordenación de los 5 oficia clásicos y añaden consejos para orientar la preparación del discurso de forma que resulte eminentemente práctico al predicador. Aunque siguen pautas marcadas por los preceptistas clásicos, la retórica cristiana, guiada por la fe, aspira a que el estudio de los autores clásicos se haga prácticamente innecesario. En el siglo XVIII, el uso de estos autores era casi exclusivo para modelos de estilo y ornato, y con el barroco, en el siglo XVIII, se hizo más directo en forma de citas. Una de estas obras es la de Pablo José de Arriaga, Retoris Christianae parte septem, en la que se presentan los principios retóricos que sirve como modelo para reflejar el contenido de este tipo de obras. Comienza por De Prolegominis Rhetoricae, para pasar, tras unas breves definiciones introductorias, a las 3 partes de las que consta la retórica: de inventione, de dispositione y de elocutione. Añade finalmente un apartado más sobre la memoria y otro sobre la pronuntiatio. Termina con una serie de consejos para poner en práctica todas las reglas sugeridas en el libro. Vamos bien, ¿no? Pablo José de Arriaga nació en Vergara, en Vizcaya. Entró en la Compañía de Jesús en 1579 y años después fue a Perú para trabajar como profesor de retórica en el Colegio Jesuita de San Pablo de Lima. En el año 1588 fue nombrado rector del Colegio de San Martín de Lima, puesto que ocupó 3 veces durante los siguientes 24 años. Visitó Europa en 1601 y fue enviado a Roma por sus supervisores, aunque volvió en 1604 para ocupar el cargo de rector del Colegio de Arequipa, de 1612 a 1615. Por esta época, el provincial, el padre Juan Sebastián, resolvió enviar religiosos de la compañía para que hiciesen misiones en los pueblos de indios, acompañados de visitadores de idolatría nombrados por el arzobispo. Y una de estas le tocó al padre Arriaga, que cumplió su cargo de manera admirable. No se limitó a la catequización y predicación de los indios, sino que realizó profundas investigaciones acerca de la religión de los naturales y puso por escrito el fruto de sus investigaciones. Durante este periodo se encargó de desarraigar los restos de la primitiva idolatría de Perú y acompañado de uno de sus primeros visitadores y acompañando a uno de los primeros visitadores oficiales. En 1622 fue llamado a Roma, pero en el viaje desde La Habana su barco sufrió un naufragio y murió el 6 de septiembre de 1622. Me ha parecido como una historia muy interesante porque, bueno, aparte de los cargos que ocupó, pues por el desgraciado final de su vida, ¿no? O sea, sí que hubo gente que murió en los naufragios de ida y de vuelta al viejo continente, ¿no? Conservamos algunas de sus obras, sobre todo La extirpación de la idolatría en el Pirú, ¿no?, de 1621, que es quizá de las más famosas del padre Arriaga. Quizá es más famoso por esta obra que por la retórica, ¿no? Y quedaron varias obras tuyas inéditas. Entre los testimonios conservados por Carlos Romero,
en su biografía, publicada en 1919, la biografía del padre Arriaga, destaca que era de pequeña estatura, algo menos que mediana, carirredondo, las mexillas escondidas, la barba poco poblada y entrecano, con aspecto venerable, que inspiraba devoción y santidad, que sin duda fue muy grande en este santo varón. Bueno, pues estos son los datos que tenemos del padre Arriaga, ¿no? Como conclusión, alguna nota un poco más concreta de la retórica de Arriaga, ¿no? Sin duda, Pablo José de Arriaga es un pensador importante del virreinato peruano. Aunque dedicó la mayor parte de su vida a la educación, implantando la nueva y exitosa pedagogía jesuita en los colegios de Lima y Arequipa, con especial atención a la retórica, a la que dedicó más de 36 años de enseñanza. Sin embargo, es más conocido por su breve actuación en los años finales de su vida en las campañas antiidolátricas. La retórica cristiana, que ha llegado hasta nosotros, presenta una orientación claramente clásica con referencias ciceronianas por parte de otros autores cristianos como San Agustín, de otros autores cristianos como San Agustín. Las partes dedicadas a la inventio, a la dispositio y al elocutio son mucho más extensas que las ocupadas por la introducción, la memoria y la pronunciación. En concreto, la originalidad de Arriaga consiste en incluir la ya clásica atención a los afectos, la amplificación, las referencias a las virtudes cristianas y la catalogación de algunos géneros de oratoria propiamente cristianos, como el elogio fúnebre, la consolación o la reprensión. Otra característica propia de la retórica cristiana se encuentra en la séptima parte, en la que el autor presenta una serie de consejos que el orador cristiano debe cuidar a la hora de ejercitar su elocuencia, tales como ser consciente de que no es más que un instrumento en las manos de Dios para buscar la salvación de las almas, y que, por tanto, debe distinguirse exclusivamente por cumplir con este ministerio y no como lucimiento personal. La parte esencial de la predicación consiste en recibir la gracia del Espíritu Santo, aunque el orador cristiano puede prepararse a sí mismo mejorando la moralidad de su vida y con el estudio de la filosofía y la teología. El énfasis de Arriaga recae en el consejo de escuchar a buenos predicadores, de pensar la adecuada relación entre la ocasión del sermón y el interés, conocimiento de la audiencia a la que se va a dirigir, así como la imitación de los grandes oradores cristianos, empezando por San Pablo y seguido por otros de la talla de San Juan Crisóstomo, San Gregorio o San Bernardo. Por último, podemos observar una clara dependencia con la obra de Carlos Reggio, otro jesuita profesor de retórica en Roma y autor del Orator Christianus, en 1612, a quien probablemente conociera en Roma y que recoge en 3 grandes apartados y de manera mucho más extensa las enseñanzas recibidas directamente por Francisco de Borja y Carlos Borromeo. Los 4 primeros libros dedicados al predicador, los 4 siguientes a la estructura y la formación del sermón, y finalmente los 2 últimos a la práctica de la predicación. Bueno, pues con estas sencillas resumen he tratado de exponer el contenido de la retórica de Arriaga y el contexto de la tradición retórica clásica en el siglo XVI. Muchas gracias. ¿Pregunta o algún comentario a nuestros ponentes, por favor? ¿Quién gusta hacer? Maestra Silvia. Pero este autor del que tú has estado hablando publicó su texto del Apocalipsis latín de lengua. Pues es muy sí, porque no, sobre sus estudios la única información que podemos sacar es la vida de Gregorio López escrita por el cura Francisco Loza. Y ya he dicho en mi ponencia anterior que esa fuente tiene un carácter, digamos, un poco ambiguo, porque de una manera es la información recogida por el amigo más íntimo de Gregorio López. De otra parte, se abunda, digamos, de los clichés geográficos, como por ejemplo el santo como un puer senex, el niño viejo que no tuvo infancia, etcétera, etcétera.
No, en castellano, ¿sí? Gregorio también escribió su tratado en castellano, pero el problema es que la primera edición, Editio Princeps, se remonta nada más al siglo XVIII, al 1727, y en las hojitas yo anoté esa edición, y yo he tratado de localizar las versiones manuscritas más tempranas, y lo único que todavía he podido hallar es la copia de un manuscrito que se halla en el Archivo General de la Nación, y es del siglo XVII, si no me equivoco, como 1648 más o menos. Sí, entonces no cuento con un manuscrito más temprano. ¿Y por qué, por ejemplo, la pregunta es por qué la edición de Apocalipsis fue emprendida en 1727? ¿Por qué se dio de alta el proceso de la canonización de Gregorio López, que luego ese proceso fue suspendido por diversas razones, y entonces hasta ahora Gregorio López se reconoce no como santo, sino como beato, y sus restos están en la Catedral de la Ciudad de México, en la Capilla de Reliquias, y ya se acerca el noviembre, si no me equivoco, en 8 y 10 de noviembre la capilla permanece abierta, así que se puede ver su tumba y todo eso. Es muy importante, como afirma Ricardo Palma, un manuscrito como más antiguo, que debe remontarse como al siglo XVI o a las primeras décadas del siglo XVII, está en el Perú, en la Biblioteca Nacional de Lima, pero lamentablemente todavía no tuve suerte yo a ir al Perú para disfrutar ese manuscrito. Gracias. Adelante, por favor. Sí. Sobre la retórica de esta persona, Arriaga. Sí, Pablo José. Estaba haciendo una comparación mental con uno de los rasgos más notables de la retórica cristiana de Valadez, que es el uso de la imagen y la manera en la que se vincula con el arte de la memoria. Quería preguntar si en el caso de la retórica de Arriaga hay algo semejante, y si no, en todo caso, cómo se trata la memoria. Sí, bueno, desde luego la retórica de Valadez le da muchas vueltas a la retórica de Arriaga. O sea, lo interesante de la retórica de Arriaga es que está publicada en 1619 y que es uno de los pocos testimonios. Bueno, a mí me parece interesante porque además incluye al final una parte que no aparece en el resto de retóricas, ¿vale? Que es como los consejos para el orador cristiano. El resto de cosas es en principio lo mismo que el resto de retóricas. Entonces no hay ninguna originalidad. Sí me gustaría revisarlo, porque ahora mismo, si me preguntas estrictamente por la memoria, no sabría decirte. Pero desde luego, la retórica de Valadez, que además está a punto de ser publicada en este instituto, ¿no?, por el doctor Pimentel, que ha llevado además un montón de trabajo, ¿no? Entonces sí que... O sea, es el primero que es de las primeras retóricas cristianas, y más que una retórica es una enciclopedia de conocimientos, y además tiene la peculiaridad de que está publicada en México. Entonces, esta está publicada en Perú, ¿no? Y desde luego de la memoria no creo que tenga, no tiene ni mucho menos más que lo que tiene la retórica de Valadez, ¿no? De todas maneras, sí me gustaría revisarlo, para a lo mejor poder darte por escrito quizá ya alguna respuesta más concreta. ¿Alguien más tiene algún comentario? Doctor Espino. Sí, me parece interesante estas tres divisiones que has hecho, ¿no? De la vivencia de la retórica como los clásicos, y luego la tradición y evolución de la retórica en cuanto a la parte didáctica, ¿no? Que es sobre todo la que llevan aplicando
jesuitas, ¿no? Y otros órdenes. Por último, la recepción de la retórica, ¿no? De hecho, lo que quería comentar eran dos cosas. Una, con respecto a ese segundo punto de la didáctica, ya empieza a haber ahí una homenéutica desde el punto de vista de los puntos jesuitas con la retórica, porque ya empiezan a manipular la retórica hasta el punto de ir introduciendo ejemplos que ya no son propiamente los clásicos, ¿no? De hecho, yo analicé una vez cuando veía los manuales también de gramática, que tiene mucho de retornante, cómo pues Jesuita Alcázar manipulaba y las catilinarias las transformaba en agustinarias, ¿no? Y era San Agustín en vez de Canónico, el que realmente pues utilizaba el inicio de Cicerón, ¿no? Y iba cambiando San Agustín. Eso ya es una hermenéutica aplicada a la didáctica, pero con un objetivo claro de frenar el protestantismo, ¿no? Y luego, con respecto a lo que comentaba del siglo XVIII, efectivamente del siglo XVIII yo pienso que sí es cierto que la retórica es curioso, porque pienso que la retórica sí pasa a un segundo lugar, pero en el fondo acaba siendo un elemento importantísimo porque va a dar pie y va a ir desarrollando otros aspectos que van a ser la estética, el doctor García Cunado lo ha estudiado mucho, la estética, la historia literaria e incluso lo que sería una especie de ética ciudadana. Por ejemplo, Adam Smith ya utiliza la retórica para una especie de ética del ciudadano, ¿no? Utiliza elementos bastante retóricos y es muy interesante porque, y incluso la gramática, porque acaba siendo un elemento para, porque aquí se produce al revés, ya no es la gramática retorizada de los jesuitas, sino que ahora es la retórica gramaticalizada del Royal y de los ilustrados. Entonces, esa retórica que es tan, ¿no? Que dices, bueno, sí, la retórica como la conocemos, ¿no? Se va diluyendo, pero acaba siendo un elemento importantísimo para dar pie a todos estos otros campos del saber, ¿no? Entonces, es por un lado, sí, desaparece, pero por otro lado es súper relevante, ¿no? Y bueno, pues eso era un poco lo que quería comentar. Sí, no, sí, efectivamente, o sea, he tratado de dar como esas tres aspectos de recepción, porque no es fácil, ¿no? O sea, a la hora de enfrentarte a la retórica, y sobre todo a una retórica cristiana del siglo, bueno, esta es de principios del siglo XVII, ¿no? ¿Cómo se explica un ejemplar de estas características, ¿no? Y entonces, efectivamente, o sea, tiene toda una tradición educativa que yo he basado sobre todo en los humanistas, ¿no? Los humanistas que son los que empiezan a impartir la materia de retórica. En ese sentido me refería, claro, estoy tratando de resumir la tradición retórica en toda, o sea, en fin, solamente desde el siglo XV, ¿no? Hasta el siglo XVIII, pues, que es donde está insertada esta retórica, hay una tradición riquísima, ¿no? Comentabas efectivamente, ¿no?, cómo se cristianizan los argumentos clásicos, ¿no? Cómo utilizan los clásicos para... También recuerdo, como me comentabas, creo que en alguna ocasión, ¿no?, el vituperio de Calvino, ¿no? que es grandioso, ¿no? O sea, bueno, también, ¿no?, utilizan este tipo de ejemplos cristianos basándose en... Porque me parece que era, no sé, también, bueno, utilizaba todos los criterios clásicos para el vituperio, ¿no?, de Calvino, ¿no? Pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, claro, es muy interesante, por lo tanto, estudiar ahí la tradición, ¿no? O sea, y este concepto de recepción, o sea, cómo la retórica no es algo estático, sino que es algo que se va desarrollando, va evolucionando, va, bueno, pues influyendo en el modo de pensar, ¿no?, en el mundo de las ideas. Entonces sí, creo que además es muy interesante todo este tema de la retórica jesuítica en el ámbito educativo, porque es lo que corresponde más al periodo novohispano, ¿no? Entonces también, bueno, igual que veíamos antes con la doctora Barragán, ¿no?, también efectivamente hay una tradición, una recepción del periodo novohispano en cuanto a las retóricas, ¿no?, que también está, pues, por estudiar, ¿no? Bueno, en fin, creo que tenemos ahí precedentes muy interesantes, ¿no?, del doctor Quiñones, ¿no?, del doctor, bueno, de varios investigadores de aquí, del Centro de Estudios Clásicos, el doctor Pimentel, ¿no?, y Osorio, por supuesto. Entonces, no, pues sí, claro que sí. Sí, doctor Rojas Otalora. Ese concepto de escatología realizada podría asimilarse al del verbatim histórico que habla Bakhtin.
Pues muy interesante la pregunta y le agradezco mucho. Pues creo que vale la pena aplicar ese concepto a la teoría de Bakhtin. El problema es que yo parto de los cuatro modelos de la interpretación del libro de Apocalipsis a partir de la época renacentista. El enfoque, mejor dicho, preterista, el enfoque historicista, el enfoque idealista, y también vemos que de una parte vemos que Gregorio López combina esos enfoques, porque de una parte cuando caracteriza, por ejemplo, las comunidades de la iglesia de Asia Menor, de Efeso, de Esmirna, cuando caracteriza a los sectas de Nicolaitas, a una tal Jezabel que era, digamos, una bruja bajo la máscara de una cristiana, una pseudo profetisa, según San Juan. Ya vemos la aplicación del enfoque preterista cuando los acontecimientos del Apocalipsis se aplican a un contexto histórico definido y a la época ya pasada. De otra parte, él también involucra el enfoque historicista cuando el libro de Apocalipsis se usa para reconstruir un panorama histórico muy amplio a partir de Adán y hasta como la época contemporánea para el narrador, para el comentarista, y ese enfoque, por ejemplo, se conoce gracias a los esfuerzos de Joaquín de Flora, y es muy interesante porque ahí se refleja la erudición del comentarista, pero de otra parte ese enfoque es muy arbitrario y es obvio. También el enfoque idealista, el enfoque futurista, él combina todos esos enfoques, y eso fue el primer ejemplo que influyó mucho al comentarista español del Apocalipsis, Luis Alcaraz, y que menciona a López en su obra, y yo propongo llamar ese enfoque sintético elaborado por López como un enfoque histórico alegórico. Sí, y a mí me parece muy pertinente poder aplicar la teoría de Bakhtin para caracterizar todos los aspectos de ese enfoque, y por eso le agradezco mucho su propuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Les entrego a nuestros ponentes su respectiva constancia y les pido un aplauso. Yo un abrazo.